Buenas tardes. Hoy nos acompañan en el programa Hablamos las Mujeres Rurales, Borja Rodríguez Núñez. Buenas tardes, Borja. Encantada de verte Hola, porque ya hace mucho Joaquina. tiempo que no nos veíamos. ¿Qué tal? Es verdad. Muy bien. Muy bien, bien. Muchas gracias. Mira por dónde esta nueva situación, ¿no? Nos ha vuelto a encontrar. Bueno, voy a presentarte un poquito. Borja, eres psicólogo, terapeuta sexual de pareja, experto en diversidad, género, subviolencia y nuevas masculinidades. Formador, comunicador, colaborador en radio y televisión. Has trabajado como psicólogo coordinador en el área de hombres que ejercen la violencia de género y durante 7 años has trabajado en la Fundación Aspasia Málaga como coordinador de grupos de reeducación de hombres condenados por violencia de género en medida de alternativa de prisión. En tu paso por esta entidad, ¿cómo ha sido? Y son muchos también los hombres que se acogen a este tipo de medidas alternativas a la prisión. Pues a ver, Joaquina, el paso ha sido duro a veces, han sido 7 años de mi vida. De hecho, lo dejé en febrero de este año, justo antes de que nos confinara. Poco. Y hombre, es duro, es difícil, hay días mejores, días peores, pero después de 7 años creía que ya había llegado el momento de dejar un poco la violencia en ese sentido a un lado. Porque bueno, hablando con compañeros y compañeras, al final estamos hablando siempre de estar siempre en el mismo discurso de la violencia, de personas que en el fondo, pues obviamente no quieren estar allí, que ahora entramos en eso. Y sobre todo que es algo que no tiene un fin, es un programa anual y cada año y más y más y más. Entonces recoger frutos ahí o tener la sensación de que se está haciendo algo a veces es complicado. Entonces al final, pues bueno, yo agradecido por estos 7 años, pero creía que ya había llegado también el momento de dejarlo. Y a ver, al programa, al ser una medida alternativa de prisión, son hombres condenados por violencia de género que los delitos que tienen o que les han imputado y por los que están condenados son menores a 2 días y 1 año de prisión. Tienen que entrar en prisión. Pero no se les permite, digamos, salir a la calle tal cual, sino que tienen que hacer este programa terapéutico de manera obligatoria para no entrar en prisión. Entonces, acogerse, pues todos. Porque claro, es como o firmas y vas a grupos y te tiras el año allí o entras en prisión. Y obviamente vienen todos, claro. Claro, Obligados, pero claro, obviamente. Entonces, obligado, a eso nos referíamos, claro. obligado. Mira, ¿nos podía hacer el perfil del maltratador? Porque esto es muy importante que se pueda identificar, ¿no? Y que las mujeres, ojalá y todas las que pudieran identificar a este perfil cuando encuentran a la persona que va a acompañarla durante su vida o en una parte de su vida. ¿Por qué no nos habla un poquito de cómo son estas personas, qué es lo que mayormente los caracteriza? Vale, el problema con todo esto es que en todas las campañas que ha habido, o casi todas las campañas que ha habido, las más conocidas, las que más impacto han tenido, obviamente, pues en prensa, en medios de comunicación, etcétera, son pues la mujer víctima con el ojo morado, los asesinatos, los golpes. Entonces, claro, eso es obviamente muy fácil de identificar cuando ya ha ocurrido. El problema viene que no existe un perfil del agresor como tal. Es decir, yo en los 7 años que he estado, que he tenido pues, algo más o poco más de 400 hombres en estos años, desde los 18 años, que es cuando la edad mínima para poder entrar en el grupo, al ser ya mayor de edad, hasta el mayor creo que ha tenido 80 y tantos, de todos los perfiles socioeconómicos, educativos, de toda la provincia de Málaga, extranjeros, es decir, entonces estamos viendo que como perfil real
que tú puedas catalogar en estanco y decir, vale, pues si yo me encuentro con un tío que sea así, 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 maltratador. No. Y ese es uno de los grandes problemas, que no existe un perfil como tal. Es decir, todos los tíos, por el hecho de ser hombres y por el hecho de estar educados en una sociedad heteropatriarcal, somos susceptibles de poder cometer cualquier tipo de violencia. ¿Cuál es la movida? Que muchas veces tenemos la sensación de como, yo no he pegado a nadie, yo no he ejercido ningún tipo de violencia. Es que hay muchos tipos de violencia, hay muchos actos violentos, hay muchos actos machistas, muchos actos micromachistas, que no quiere decir que sean pequeños, sino que son cotidianos y parecen que no pasa nada. Entonces, ese es el problema para identificar todo esto. Entonces, yo creo que para que las personas, en este caso las mujeres, se puedan dar cuenta de la situación o que ellos se puedan empezar a dar cuenta de que están cometiendo cualquier tipo de violencia, sería visibilizar esos tipos de violencia. O sea, que como Son, perfil como tal no existe. no existe. Mira, pero ¿son ellos conscientes de que están ejerciendo una violencia, aunque no sea la física, que sea la violencia psicológica? ¿Son ellos conscientes del tipo de acción que están realizando o lo hacen de una forma inconsciente? Los que yo he tenido, que como comentaba son delitos menores, eh, no lo ven como un acto violento, lo ven como, pues Borja, si es que esto toda la vida ha sido así. O sea, que yo a mi mujer le dijera guarra o que le mire el teléfono o que discutamos porque ha salido con no sé quién o quién es o y esto por qué, es una cosa de toda la vida. Es decir, el problema viene que ellos confunden, porque no nos están enseñando a esto, una relación violenta con lo que se conoce como una relación tóxica, que bueno, es verdad que los límites no están del todo definidos, pero sí es verdad que ellos no son conscientes hasta que no pasa un tiempo después, durante el proceso allí conmigo, en el proceso terapéutico, en el que se empiezan a dar cuenta de que eso también es violencia. Es decir, cuando hablamos del iceberg de la violencia, un iceberg en el que pues, la línea, digamos, del mar, todo lo de abajo sería como esa violencia pues, psicológica, económica, un poco de violencia sexual, y lo de arriba ya sería una violencia física y el resto de la violencia sexual, no lo ven. Todo lo de abajo no lo ven como, bueno, pues es que esto ha sido así toda la vida. Yo he visto a mis padres relacionarse así, he visto a mis abuelos relacionarse así, veo a mis parejas de colegas relacionarse así. Entonces, ellos no son conscientes de que eso sea un tipo de violencia de género y que eso tenga una consecuencia después o que tenga una consecuencia a lo largo de la relación de pareja en que estén manteniendo, claro. ¿Tú por qué crees tú que los hombres maltratan a las mujeres? ¿Por esa educación que han recibido o hay otro tipo de factores que influyen para que lleguen a ese acto ya violento? Porque una cosa es que, no sé, que se le quiera dominar de alguna manera a la persona, ¿no? Que ya sea psicológicamente o con malas palabras, pero otra cosa es que se llegue ya a lo que es la violencia física, ¿no? ¿Por qué crees tú que los hombres hacen este tipo de acciones? A ver, bajo mi punto de vista y mi experiencia, todo esto tiene que ver con un factor educativo, es decir, pero no educativo en el sentido de a los hombres nos enseñan a maltratar, sino un factor educativo en el que a nosotros como hombres pues no nos enseñan a mantener relaciones de pareja positivas, igualitarias, no nos enseñan la coeducación, no nos enseñan a el que, por ejemplo, no todo es trabajar, no nos enseñan a gestionar nuestras propias emociones, no nos enseñan el valor de los cuidados, no nos enseñan que no todo, por ejemplo, es el sexo, que no todo es quién es más hombre de todo el mundo, no es, por ejemplo, no nos enseñan que cuando lo típico, ¿no? El grupo de tíos, pues no tiene huevos de hacer esto, no tiene huevos de hacer lo otro, mariquita. Es como, es que no es ni tener ni huevos ni no, es que no quiero hacerlo y punto. Y ya está. No, nosotros entramos y somos los que más corremos en los coches y somos los que más relaciones sexuales tenemos que tener y más nos tenemos que masturbar y todo, más dinero tenemos que ganar. Entonces, al final, todo es una competición continua con nosotros mismos y con todos los hombres de nuestro alrededor. Por eso, para mí es muy importante recalcar que cuando hablamos de no es que la educación, obvio, la educación no es que a los tíos nos enseñen a maltratar, no, pero no nos enseñan todo lo demás. Y además,
si tenemos ese eco, por mucho que haya campañas y que se esté intentando educar, en el que nosotros seguimos aquí arriba y las mujeres siguen aquí abajo. Entonces, en muchísimas parcelas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nos cuesta vernos a nosotros mismos, nos cuesta mantener relaciones, vuelvo a decir, de pareja saludable, siempre hablando desde un punto de vista, desde la heterosexualidad, que en parejas homosexuales también hay tipos de maltrato. Entonces, claro, todo esto lleva a ese reventar, es decir, yo ya no puedo más y tengo que reventar por algún sitio. A los tíos, en general, nos enseñan que estar triste no podemos, expresar miedo no podemos, expresar alegría sí, por supuesto, y rechazo ante una situación, ¿no? Lo que yo decía del no hay huevos y tal, eso tampoco. Entonces, claro, todo lo transformamos en violencia, todo lo transformamos en ira, todo lo transformamos en enfado. Y por H, por B, en algún punto eso tiene que reventar. ¿Con quién revienta? Pues con la persona que yo tengo al lado o conmigo mismo cuando me meto en el alcohol, me meto en la droga o me meto a 220 por la autovía con el coche o me intento suicidar. Porque en el fondo, al final, todos vamos a lo mismo. Esa violencia tiene que escapar por algún sitio. Y como no nos enseñan la gestión emocional, cuando revienta por reviente, a quien pilló al lado, pues lo pilló al lado. Eso es, digamos, a un nivel de violencia un poco más alto. Luego, por supuesto, están esas actitudes micromachistas que yo comentaba antes, en las que, por supuesto, por ejemplo, el tema de la coeducación, de la corresponsabilidad en el hogar, etcétera, etcétera, claro, eso tampoco se nos enseña. Entonces, nosotros seguimos reproduciendo roles. Al final, esto es una reproducción de roles porque no nos están enseñando modelos alternativos. Sin embargo, es muy curioso y muy llamativo que a las mujeres sí que se nos enseñe que nos tenemos que cuidar, que no debemos de salir solas, que tenemos que tener cuidado cómo vestimos, como vemos que ahí sí que hay una otra discriminación, ¿eh? Y además es como si de alguna manera se nos hiciera culpable a las mujeres de la violencia que sufrimos y desgraciadamente es la realidad que tenemos. ¿Se puede cambiar este tipo de acciones con estas terapias, siguiéndolo, pero siempre pienso que no es lo mismo que tú vayas a una terapia de una forma voluntaria a que tú lo hagas de una forma obligada, ¿no? Pienso que si haciéndolo por propia iniciativa personal, ¿crees que esto sí que se podría por lo menos suavizar? No sé. Hmm. Enlazándolo, por ejemplo, Joaquina, con lo que tú comentabas del tema de cómo se os responsabiliza a través de cuidaros, de no ir solas por la calle. Solas quiere decir sin otro hombre, porque si vais un grupo de chicas por la calle también se dice, mira, es que van solas. No, no van solas, van juntas. Pero bueno, todo este tipo de historias es volver a lo mismo. Es decir, a vosotras se os culpa cuando ocurre y se os responsabiliza para que no ocurra. Y nosotros, yo no, yo ahí no tengo nada que ver. Entonces, claro, el factor viene cuando a nosotros no se nos educa, nos enseña de otras formas, no se nos enseña. Joder, vamos a enseñar al violador a no violar. Poniendo un caso muy extremo, ¿no? Vamos a enseñar a los hombres a utilizar otro tipo de estrategias pues, para acercarse a las chicas, para mantener relaciones de pareja, para mantener relaciones sexuales. Es decir, vamos a enseñar otras formas. ¿Qué ocurre? Que no interesa. Lo que comentabas de la obligatoriedad del programa, claro, esa es la parte más difícil. Es decir, en el momento en el que nosotros empezamos a trabajar, aquello es una guerra, no quieren estar allí, ellos no han hecho nada, la culpa es de mi mujer, de mi suegra, de Zapatero, de la ley, del presidente del gobierno o de mi vecina que pasaba por allí. Yo no he hecho nada y eso es uno de los factores que no nos enseñan. A nosotros nos enseñan a responsabilizarnos, como hombres en general, del tema laboral y del tema económico. Yo teniendo eso controlado, el resto yo ya, a mí, plin. ¿Qué ocurre? Que con todo lo demás nos cuesta mucho por esa falta de percepción y de conciencia emocional. Que esto, si no fuese obligatorio y fuese voluntario, claro, el problema es conseguir que sea voluntario, es decir, conseguir tíos que vayan. Y ese es el gran problema. Todas las campañas hasta hoy, alguna hay, pero con muy poco impacto, van dirigidas a vosotras, pero a nosotros no. Yo he dado talleres que son, siempre pongo el mismo ejemplo de un taller en Fuengirola, una tarde de machirulismos e igualdad, hombres, que no me acuerdo, que era abierto al público en general, pero a ver, cuando pone machirulismo y masculinidades, pues se presupone que es un poco más para nosotros. Bueno, pues de las cerca de 40 personas que había, 3 hombres. Uno, el marido de una paciente mía de la consulta,
un paciente mío de la consulta y otro un señor que pasaba por allí que diría, a ver si me dan algo aquí. Porque no nos interesa. A nosotros, uno mismo es algo muy complicado, es algo muy difícil, es algo que genera mucho malestar y es algo que puede, bueno, en general lo hace cuestionamientos personales en el que yo tengo que empezar a tomar decisiones, tengo que empezar a cambiar cosas de mi vida. ¿Qué hago? Como yo esa capacidad que se aprende en cualquier etapa de la vida, no la tengo desarrollada desde pequeño, pero nos enseñan toda la parcela emocional, la empatía, etcétera, yo voy tirando balones fuera y no me miro. ¿Qué ocurre? Que si esto se hiciera desde pequeño y se trabajara también con los hombres desde pequeños y se trabajara desde esa corresponsabilidad, desde la igualdad, desde ese trabajo emocional, que para mí el tema de los cuidados y las emociones es fundamental para ir acabando con toda la violencia sexual y de género, entre otras muchísimas cosas, pero para mí eso es primordial. Es que no se puede, es que es imposible. O sea, ¿qué ocurre? Que en el programa, al ser obligatorio, si el programa dura más o menos un año, aprovechable 100% que tú digas, esto está empezando a entrar, 2 meses y medio. Porque el tiempo, el resto, obviamente se está trabajando, pero al final es una guerra. Porque claro, no quieren estar allí, lo entiendo, que no quieren estar allí. ¿Qué ocurre? Que vamos trabajando cosas, vamos entrando, pero vemos que el trabajo que cuesta, porque es una condena judicial. Un chaval o chaval adolescente de 15 años que dice, joder, yo no quiero ir a clase. No, no, es que tienes que ir al grupo porque es una condena judicial. Y si no vas, a la segunda falta entras en prisión. O sea que es todo un poco un círculo. Pero creo que hay que seguir apostando por estos programas y que esto se tiene que dar a conocer. Poca gente conoce estos programas. Un programa que ya han pasado, llevan ya más de 10 años el programa, que se hace en prácticamente toda España. Entonces, yo creo que esto hay que empezar a moverlo y hay que empezar a trabajar desde esa... Hay que empezar a trabajar con los hombres y hay que empezar a trabajar unas nuevas masculinidades, que me parece básico. Fundamental. Se puede, hemos dicho si se podía cambiar. He hablado, mira, con muchas mujeres que han sufrido violencia de género y la mayoría de ellas que tienen hijos y han visto ese tipo de violencia por parte de sus padres, siempre nos cuentan la preocupación que tienen de que estos niños puedan volver a repetir los roles violentos de su padre. ¿Tú crees que se puede dar ese caso o no tiene por qué A ver, el caso, por supuesto, se puede dar, pero no creo que haya, vuelvo a decir, relación, ¿no? bajo mi experiencia en estos años, no, vamos, no te puedo decir que ni el 70% ha visto violencia de género o sexual en su casa, per se, quiero decir, siendo todo el puñetazo y el maltrato, que es lo que siempre se suele hacer referencia. A nosotros, vuelvo a decirlo, no nos enseñan a pegar de esa manera, ¿no? Mantener relaciones lentas per se desde que pequeños, pero eso vamos oyendo, que vamos viendo, o que, vuelvo a decir, tiene que ver con todo el tema de la no gestión emocional. Hay gente como madres que esa preocupación esté, que tu hijo pueda ejercer esa biológico y hay que vigilar, hay que observar, por ir viendo, porque nunca se sabe, pero no tiene por qué haber una relación directa. Por eso, atajar desde el lado de los hombres todo el tema de la violencia de género es tan complejo. Porque si tú dijeras, vale, pues como mi padre ha ejercido violencia de género, pues yo voy a hacer lo mismo y entonces, pues bueno, por aquí se puede trabajar. No, que a lo mejor mi padre jamás ejerce ningún tipo de violencia y yo la ejerzo. O al revés, mi padre ha ejercido violencia toda la vida, yo soy hijo de la violencia de género y porque lo he visto, que veo el sufrimiento que hay, o mi padre me ha maltratado a mi madre toda la vida y me ha maltratado a mí, yo estoy siguiendo la misma senda. Es que esto es tan amplio y tan complejo y tan grande que es muy difícil que haya una relación causa-efecto. Pero sí diría, obviamente, a estas mujeres que observen y vigilen a ver si sus hijos pueden reproducir algún tipo de estos actos. Sí me gustaría puntualizar, Joaquina, que el programa funciona.
el programa con hombres condenados por violencia de género, al menos en la medida alternativa de prisión, funciona. Eso no quiere decir que salgan de allí al 100% dados la vuelta con un calcetín y sean unos hombres nuevos, estupendos y maravillosos. Pero sí es cierto que, como los grupos son tan heterogéneos y viene cada uno su padre y su madre con una edad distinta, etcétera, etcétera, muy pocos hombres entran exactamente igual a como salieron. Algunos siempre hay, pero muy pocos entran igual. Lo que pasa es que yo no puedo pretender que si un hombre está aquí, de pronto salga del grupo así. A lo mejor ha subido un poco. Pues ya es para un hombre que nunca ha ido a la terapia, para un hombre que va obligado, para un hombre que tiene que conducir 2 horas de coche para poder ir a un grupo. Que vuelvo a decir, y esto hay que entenderlo también muy bien, nunca se puede justificar la violencia y jamás podemos trabajar desde justificar, no, es que él, pobrecito. No, pero yo tengo que empatizar con ellos. Yo soy el profesional que tiene que empatizar con ellos. Yo no los puedo juzgar porque eso ya lo han hecho, un juzgado, muy bien juzgado. Pero hay que trabajar con ellos desde la propia empatía y desde entender cómo han llegado a ellos a esa situación. Que para mí es la base fundamental cuando empiezo a trabajar con ellos. Digo, yo empezaba así, que me da igual porque estáis aquí, que yo ya lo sé. Ya está, yo tengo vuestra sentencia, vuestras condenas y se ha acabado. Pero lo que quiero saber es cómo. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Qué cúmulo de decisiones chungas habéis tomado en vuestra vida? ¿Cómo tú, que vienes de tal sitio, tal otro, has acabado en esta situación? ¿Cómo? ¿Qué te ha llevado a ti a estar aquí sentado conmigo? Y creo que eso es lo que se tiene que trabajar. A mí no me ha ido mal del todo, no lo voy a negar. Ha sido muy difícil, pero creo que ha habido una buena evolución de estos hombres. No vuelvo a decir, no de todos, obviamente, pero creo que casi ninguno entró igual a como salió y eso es un trabajo de ellos, ¿eh? Yo hago mis cosas también, obviamente, pero eso es un trabajo de ellos y creo que también hay que ponerlo en valor. Por lo menos reflexionan, ¿no? sobre sus actos, que de otra manera no lo harían. Mira, por la situación actual que tenemos por la pandemia del COVID-19, desgraciadamente ahora hay muchísimas mujeres que están sufriendo violencia de género y que están las 24 horas encerradas en casa con su pareja. Esto, indudablemente, no sé, yo pienso que esto tiene que afectar todavía muchísimo más a esta relación, ¿no? El que no puedan salir, a lo mejor el que no puedan hacer deporte o que no puedan salir al bar. Yo la verdad que no se me va de la cabeza a todas estas mujeres que están en esta situación y que entendemos que tampoco a lo mejor tienen la oportunidad de hacer una llamada de teléfono. Se está diciendo que, claro, que no hay más denuncias y es que es lógico, ¿cómo va a haber más denuncias si no puede salir a denunciar? Principio. Pero sí que sabemos que las llamadas han aumentado, creo que es más de un 60% en estos meses. ¿Cómo crees tú que esta situación le puede afectar tanto a la parte femenina como a la masculina? Como al maltratador como a la víctima. Hombre, al maltratador o a los hombres en general, mm, al final nos encierran, ¿no? Como todos y todo el mundo, estamos todos encerrados. Pero no es lo que tú decías, Joaquín, no hay un escape, no hay un momento de deporte, no hay un momento de me voy al momento en el que yo puedo salir, puedo moverme, puedo trabajar, puedo desfogar, puedo sacar toda esta energía, todas estas emociones que no estoy sabiendo gestionar, pero bueno, las voy pudiendo sacar y voy haciendo tal. Pero estando encerrado, todo esto aumenta. Y yo lo he explicado muchas veces en los grupos, por supuesto, y cuando doy talleres, somos como una olla a presión y en esa olla a presión van nuestros agobios, el estrés, la ansiedad, las preocupaciones, la rutina, el pagar la factura, el no llegar a fin de mes, las vacaciones, el trabajo, la relación de pareja, los hijos e hijas y vamos echando ingredientes. ¿Qué ha hecho el confinamiento? Cerrar esa olla express y a calentar a fuego lento o a fuego fuerte hasta que reviente. ¿Cómo revienta? Pues de múltiples maneras, ya sea ejerciendo esa violencia, ya sea gente que se ha dedicado, que de hecho al principio resultaba como gracioso, ¿no? Que había subido la compra de alcohol en supermercados un 50 o un 60%, no me acuerdo cuánto. Entonces, al final, eso se va viendo y cómo no hay estrategias de gestión de todo esto. Entonces, claro, hay personas que lo llevan mejor, personas que lo llevan peor a nivel encierro. ¿Qué ocurre? Que si yo vengo con mucha sobrecarga de atrás y con muchas situaciones complicadas y duras
y de hecho violentas detrás, el confinamiento va a hacer que eso pueda exponenciarse mucho más. Y yo el calvario que han tenido que pasar algunas mujeres, yo es que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, hablando mal y pronto. Creo que tiene que ser, porque es un doble encierro, el doble encierro de estoy encerrado en entre mis paredes y estoy encerrada en una relación chunga, tóxica, de la que además no puedo escapar ni de manera figurada ni de manera literal. Entonces, claro, yo creo que ha tenido que ser duro y peligroso en más de una, de dos y de tres situaciones. Mira, y para la manada por los actos violentos que ejercieron en Pozo Blanco. ¿Qué te ha parecido a ti esta sentencia? ¿Cómo ves tú que el Poder Judicial actúa ante estas situaciones de violencia cuando hay unas sentencias tan dispares, ¿no? Y tan anómalas de unas a otras, con tanta diferencia? ¿Cómo ves tú ese aspecto? Hombre, Joaquín, ahí se ve que la justicia sigue siendo heteropatriarcal, es decir, a los tíos se nos... No quiero decir que se nos disculpe, pero a nosotros nos enseñan una sexualidad cortoplacista, coitocentrista y llegar, meterla, pim pam pum y ala, termino. Y no me preocupo de nada más. Nos han enseñado, vuelvo a decir, no per se decir, tú tienes que poseer mujeres. No, pero desde pequeños, cuando a un chaval, un niño de 4 o 5 años le dicen cuántas novias tienes, tú le estás enseñando, que parece una gilipollez, pero tú desde pequeño le estás enseñando esa capacidad que tenemos los tíos para poseer mujeres, para mantener relaciones, por supuesto, heterosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la justicia no ha llegado hasta ahí, es decir, toda la labor educativa, todas las campañas que se han hecho han ido moviéndose para visibilizar esa realidad y visibilizar el sufrimiento de la mujer y visibilizar lo que tú comentabas antes al principio, Joaquina, de dos mujeres que vayan por la calle por la noche de fiesta volviendo a su casa tranquilamente, son mujeres que van solas, no, perdona, van juntas, son dos, hay más de una. No ha llegado ahí. La justicia sigue modificando todo eso y sigue buscando el hueco por el que el tío, bueno, pues claro, es que si ella iba como iba, pues claro, ¿yo qué voy a hacer? No, perdona, es que tú tienes una cabecita aquí arriba y un cerebro aquí arriba, no solo pensamos con lo que tenemos entre las piernas. Entonces, eso es lo que hay que visibilizar y la responsabilidad nuestra. ¿Qué pasa? Y eso ha pasado siempre, que además eso yo no lo entendía y me lo explicó una abogada una vez, me dijo, Borja, es que la justicia va siempre por detrás. Es decir, el movimiento social, la masa social es la que tiene que mover y la que tiene que presionar a la justicia para que la justicia cambie, las leyes cambien y se vayan modificando y adecuando a las nuevas realidades sociales que hay. Y creo que en este sentido tiene que haber un cambio aquí y tenemos que entender que en el momento en que una mujer dice no, es no, pero volveríamos un poco a lo mismo, es ella, vale, ella dice no y es no, pero ¿y yo? O sea, yo como tío, que una mujer me mire en una discoteca, y volviendo a hablar siempre desde el punto de vista heterosexual, no quiere decir que yo esa noche vaya a tener el polvo de mi vida, pero yo ya lo tengo aquí. Porque lo he visto en 17 películas porno desde que tengo 12 años. Eso también es el esquema que hay que cambiar. Y la justicia no va a cambiar hasta que eso no se empiece a trabajar. Pero claro, es que eso es muy difícil. Estamos hablando no de cambiar de un sector pequeño de la sociedad, estamos hablando de cambiar la mitad de la población de España o del mundo. Entonces, todo esto es una cuestión muy amplia y muy compleja que es muy difícil atajar si no se empieza a trabajar desde la base de la educación. Yo creo que también eso es un poco de violencia constitucional, porque pienso que ahí lo que le falta a la mayoría de los jueces, no digo las juezas, no digo a que sean todos ni todas, pero le falta la perspectiva de género. Entonces, una persona que esté juzgando un hecho y que no lo vea con perspectiva de género, pues lógicamente no va a haber ahí violencia ni va a haber ahí la magnitud de ese acto como lo podemos ver las personas que vemos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de género. Pienso que, no sé, eso es desde mi punto de vista. Borja ha Claro, sido Joaquina, todo un porque además placer. cuando... Perdona solo un Sí, segundo, sí, Joaquina, sí, cuando sí. hablamos del tema de la perspectiva de género, es que la perspectiva de género debería estar instaurada
o sea, transversal al sistema, es decir, pero no solo al sistema judicial, que obviamente también, sino yo, por ejemplo, cuando hago la terapia de pareja en la consulta, la perspectiva de género tiene que estar instaurada. Cuando hablamos de talleres en unos institutos, la perspectiva de género tiene que estar instaurada. Cuando hablamos de, por supuesto, en las instituciones, la perspectiva de género tiene que ser transversal a todo eso. ¿Por qué? Pues porque tú vas a un bar o en el propio instituto y una chica adolescente se acuesta con quien le da la gana porque puede y porque quiere y es la guarra del instituto. Lo hace un chaval y es el puto amo del instituto. Todo eso, que es un ejemplo muy concreto y muy básico, cuando se extrapola a todo lo demás, vuelve lo que tú comentabas, Joaquina, del tema de la justicia, por eso decía, ser una justicia heterocis patriarcal y en la que no hay esa perspectiva de género, porque seguimos teniendo ese esquema tan rígido y mental en la cabeza en el que la sexualidad femenina tiene que estar guardada, custodiada, como si fuese un topacio bajo un cristal, y la nuestra es viva la pepa y alegría de vivir. Y ni una cosa ni la otra, ni diferenciarlo tanto para hombres ni para mujeres. Y creo que esa es un poco también esa base. Vale. Pues como digo, ha sido un placer el contar contigo esta tarde y esperamos que no sea ni la primera ni la última. Muchísimas gracias, Borja, y hasta siempre. Muchas gracias, Joaquín, a vosotras y nos vemos prontito, prontito, espero. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Debería estar tu nombre y el de muchas, muchas otras en los colegios, no sé dónde están. No sé dónde están, yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Ganadera, poetisa, agricultora o panadera, todas a una no nos moverán. No nos detendrán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a donde todas van. Yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no nos moverán. Ellas se unirán. Yo quiero estar junto a ti, junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas.